Vamos a hablar hoy de la osteología de la cabeza y vamos a empezar diciendo que la cabeza ósea se divide en dos porciones, en lo que es el cráneo, que es esta parte que estamos viendo aquí, y la cara, cráneo y cara. A eso es lo que nosotros denominamos cabeza ósea, en este caso, ¿no? Ya el cráneo se divide en dos porciones. Se divide en una bóveda, que es lo que cubre prácticamente al cráneo. Esta es la bóveda craneal. Y en lo que nosotros denominamos base. Si nosotros vemos de abajo hacia arriba, esta parte inferior de la cabeza se llama base del cráneo. Entonces, ahí está la base del cráneo. La vista posterior de la base del cráneo. Muy bien, entonces ya sabemos que la cabeza tiene el cráneo y la cara. Lo que vamos a estudiar a nivel del cráneo perdón. Lo que vamos a estudiar a nivel del cráneo es el hueso frontal. Este hueso que estamos viendo nosotros aquí, el hueso frontal. ¿Dónde se localiza el hueso frontal? Se localiza a nivel del cráneo por delante del parietal y en la parte superior de la cara. El hueso frontal forma lo que nosotros denominamos la frente. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros de los huesos? Lo que nos interesa en este caso es describir a los huesos. Vamos a ver qué forma tiene, o cuántas caras tiene, cuántos bordes tiene. Eso es lo importante del hueso frontal, ¿ya? Muy bien, entonces ya hemos localizado prácticamente el hueso frontal. Ahí lo vemos, de frente y de lado. Y vean ustedes cómo el hueso frontal forma parte de unas cavidades importantes que son las cavidades orbitarias. Lateralmente forma parte de otra cavidad, que es la fosa temporal y la fosa infratemporal. También forma parte de las fosas nasales y se localiza en la parte anterior del cráneo. Ahora vamos a ver cuántas caras y cuántos bordes tiene el hueso frontal. Para su estudio lo vamos a dividir al hueso frontal en una parte exocraneal o en una cara exocraneal y en una cara endocraneal. ¿Ya? Cara endocraneal es la que está por delante. Vamos a verlo al frontal por delante. O perdón, por detrás. Vean ahí. Esa es la cara endocraneal del hueso frontal. ¿Ya? Estamos retirando el parietal y estamos viendo la cara
endocraneal del hueso frontal. ¿Ya? Ahí está, la cara endocraneal. Y esa es la cara exocraneal, ¿ya? Del hueso frontal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es la cara exocraneal del hueso frontal. Conozcámosla, vean la cara exocraneal. La cara exocraneal tiene una porción superior que se llama escama del hueso frontal. Esta aquí es la escama del hueso frontal. Tiene una parte inferior que se llama porción orbitonasal. Órbito nasal. También podemos decir que el hueso frontal tiene una porción vertical y una porción horizontal. Ahora vamos a describir la cara exocraneal, la parte de la escama, y después vamos a describir la porción orbitonasal. Veamos la escama del frontal, ¿ya? Esta cara exocraneal, o para algunos también llamado cara anterior, en este caso, es cutánea, está cubierta por un músculo, el músculo frontal. En la línea media vamos a observar en los jóvenes una sutura, que es la sutura frontal media o metópica. En la parte inferior entre los dos arcos ciliares, vamos a observar una eminencia que se llama eminencia frontal media o glabela. A los lados se encuentran los arcos superciliares. Los arcos superciliares. A los lados también ya de la sutura metópica vamos a encontrar unas eminencias, unas salientes óseas. Se llaman eminencias frontales laterales. Cuando decimos eminencia quiere decir saliencia. También podemos utilizar el término de protuberancia. Eminencia o protuberancia es lo mismo, ¿ya? Entonces, a ambos lados de la línea media, las eminencias frontales laterales. Los arcos superciliares. Luego tenemos una cresta lateral del frontal. Delante de esa cresta un pequeño surco para la arteria temporal superficial. Y luego hay una carilla que se llama carilla lateral del frontal. Carilla lateral del frontal que está cubierta por el músculo temporal. Esa es la porción de la concha del temporal, concha o escama del temporal. Ahora veamos una vista inferior, para algunos también cara inferior, o porción orbitonasal. ¿Por qué orbitonasal? Porque está formado por las fosas orbitarias, como vemos aquí, las fosas orbitarias, y la porción nasal en la línea media, en la parte media. Lo primero que vamos a observar en esta porción orbitonasal, nos acercamos un poquito más, es esta escotadura que tiene la forma de una letra U abierta hacia atrás. Esa escotadura se llama escotadura etmoidal. Se llama escotadura etmoidal porque se articula con el hueso etmoides. Si ustedes ven, esta escotadura etmoidal tiene unas celdillas, o hemiceldillas en este caso, que ya en estado fresco, cuando se articula con el etmoides, ya forman las celdillas etmoidales.
En esta escotadura etmoidal vamos a encontrar dos surcos anteroposteriores, que son los surcos etmoidal anterior y etmoidal posterior. Etmoidal anterior y etmoidal posterior, o conducto orbitario interno anterior y conducto orbitario interno posterior. A través del conducto etmoidal anterior pasa el nervio nasal interno y la arteria etmoidal anterior. Y a través del conducto etmoidal posterior pasa el nervio etmoidal de Luska y la arteria etmoidal posterior. En la línea media, en la parte anterior ya de esta escotadura etmoidal, vamos a encontrar la espina nasal del frontal. Este de aquí es entonces la espina nasal del frontal. Esa espina nasal del frontal se articula con los huesos nasales y con la lámina perpendicular del etmoide, lateralmente con la rama ascendente o proceso del maxilar superior o simplemente del maxilar. Las fosas orbitarias, lateralmente encontramos la fosa orbitaria, en realidad parte de las fosas orbitarias, porque si nosotros articulamos el cráneo, las fosas orbitarias están formadas por varios huesos, entre ellos el hueso frontal. En realidad el techo, principalmente de las fosas orbitarias, está formado por el hueso frontal. ¿Y qué encontramos aquí en estas cavidades orbitarias? En la parte superior de las cavidades orbitarias vamos a encontrar los arcos superciliares o el arco ciliar. Ese arco superciliar tiene una característica que presenta un agujero, algunas veces una escotadura. A eso se llaman agujero o escotadura supraorbitaria, para dar paso al nervio supraorbitario y la arteria y vena supraorbitaria. Luego vamos a encontrar en las fosas orbitarias dos fositas, una fosita lateral y una fosita medial. La fosita lateral se llama fosa lagrimal o fosita lagrimal, que sirve para alojar a la glándula lagrimal. Y la fosita medial se llama fosita troclear, que sirve para insertar a la polea fibrocartilaginosa del músculo oblicuo mayor del ojo. La polea fibrocartilaginosa del oblicuo mayor. Aquí es la fosita troclear. Y aquí el agujero supraorbitario, ¿no? Estos arcos ciliares o arcos superciliares o borde anterior para algunos, ¿ya? También se llaman borde anterior. Este borde anterior presenta una apófisis en la parte lateral. Aquí vemos del otro lado una apófisis en la parte lateral que se articula con el hueso cigomático, también llamada apófisis cigomática o apófisis orbitaria interna y apófisis orbitaria externa. La interna se encuentra aquí en la parte interna. Entonces estos arcos superciliares o borde anterior presentan dos apófisis. Apófisis orbitaria externa que se articula con el hueso cigomático. Y medialmente se encuentra la apófisis orbitaria interna que se articula con el hueso lagrimal y el maxilar. Eso en relación, vean ustedes, ya hemos visto la cara anterior y la cara inferior. Vamos a la cara posterior. La cara posterior del hueso frontal. La cara posterior del hueso frontal se caracteriza por ser cóncava.
vean ustedes, es cóncava. Por la cara posterior o la cara endocraneal también llamada, ¿no? Podemos manejarnos así, cara endocraneal, porque la cara anterior y la cara inferior son exocraneales, ¿ya? O podemos decir también, la cara exocraneal se divide en una porción vertical, que es la concha del frontal, y en una porción horizontal, que es la porción orbitonasal. Ya la cara endocraneal es cóncava, sirve para alojar al lóbulo frontal del cerebro. ¿Y qué observamos en la línea media? En la cara endocraneal. En la línea media, entonces, en la cara endocraneal, en la línea media, en la cara endocraneal del frontal, vamos a observar un surco longitudinal, como vemos aquí. Es el surco que aloja al seno longitudinal o seno sagital superior. Se llaman senos a unas dilataciones venosas que hay a nivel del sistema nervioso. Es decir, el sistema nervioso está envuelto por una membrana que se llaman meninges. Y las meninges son 3 hojas: la dura madre, la pía madre y la aracnoides. Una de ellas, que es la más gruesa, la más externa, que se llama dura madre, presenta en su interior unos espacios. Esos espacios de la dura madre se denominan senos. Y los senos son como fueran venas. Nosotros tenemos venas en las piernas, venas en los brazos, etcétera, ¿no? Pero esas dilataciones venosas a nivel del cerebro, como son dilataciones más gruesas, se llaman senos. Cuando nosotros hablamos de senos, estamos hablando de espacios. Cuando decimos seno, estamos hablando de espacio. Es el sinónimo de espacio, ¿ya? Hay un seno, hay un espacio, ¿ya? Entonces aquí el canal del seno, la sagital superior o longitudinal superior. Un poco más por debajo vamos a encontrar una cresta del frontal. Esta cresta sirve para insertar a la hoz del cerebro. La hoz del cerebro también es una prolongación de la dura madre. Inferiormente a la cresta del frontal vamos a encontrar un agujero que se llama agujero ciego. Por ahí pasa una vena emisaria y también una parte de la hoz del cerebro. Luego ya también por la cara endocraneal observamos la escotadura etmoidal que vimos en la porción orbitonasal. La escotadura etmoidal que sirve para articularse con el etmoides. Lateralmente se encuentran las fosas frontales que alojan al cerebro y en esta porción horizontal vamos a encontrar una serie de eminencias mamilares e impresiones digitales. Vean como arrugado, ¿no es cierto? Existe como una arruga. Eso se llaman eminencias mamilares e impresiones digitales. Entonces, debido a los giros del cerebro, es decir, el cerebro presenta una serie de surcos. Lo primero que se forma en la cabeza es la masa encefálica. Es el cerebro, es el cerebelo, es la médula oblongada, etcétera, ¿no? Posteriormente se forma el hueso, se forma el cráneo. Como el cerebro no es liso en su superficie, presenta una serie de surcos, cisuras, circunvoluciones. Cuando aparece el hueso, ya el hueso tiene que adaptarse a los surcos, a las cisuras del cerebro.
Es por eso que aparece una serie de arrugas. A eso es lo que nosotros denominamos eminencias mamilares e impresiones digitales. Y aquí aprovechamos los bordes del hueso frontal. Aquí tenemos un borde, es el borde parietal. El borde parietal o borde superior también denominado. Borde parietal. Este borde parietal es dentado, como vemos nosotros, como los dientes de un serrucho. Dentado. Forma la sutura coronal cuando se articula con el hueso parietal. Este borde, en la parte inferior, se articula con el esfenoides. Entonces, parietal por arriba y con el esfenoides. Este borde esfenoidal, el borde esfenoidal del frontal prácticamente se articula con las alas menores del esfenoides. Vemos que es medio cortante, agudo, afilado, este borde esfenoidal del frontal. Se articula con las alas menores del esfenoide. Entonces, por arriba, con el hueso parietal. Y algo que podemos rescatar también del frontal es que a nivel de los arcos superciliares, en su interior, presentan un seno. Se llaman senos frontales. Quiere decir que hay unos espacios en el interior del hueso frontal. A eso se denomina seno frontal. Este seno frontal se comunica prácticamente con las fosas nasales a través de un conducto que se llama infundibulum, en forma de embudo, es decir, ancho en su parte superior y angosto en su parte inferior. Desemboca en unos espacios denominados meatos que se encuentran en las fosas nasales, en el meato medio específicamente. Algunas veces cuando la persona está resfriada por el aumento de la secreción, esa secreción a través del infundíbulo va hacia los senos frontales. Vean aquí este abultamiento que vemos aquí. Si nosotros labramos prácticamente el hueso frontal en su interior, aquí justamente aquí, a ambos lados, a nivel de los arcos ciliares, vamos a encontrar los senos frontales. Y les decía yo, por aumento de la secreción puede producir la sinusitis y provocar el dolor de cabeza, ¿no? Algunos huesos, como el frontal en este caso, presentan senos. Ahí es el seno frontal. Ya vamos a ver también el maxilar en la cara, también seno maxilar, seno esfenoidal. Esas celdillas que vimos aquí, estas celdillas que nosotros vimos en la escotadura etmoidal y que se articula con el etmoides, van a formar después los senos etmoidales. Entonces vean, algunos huesos presentan cavidades neumáticas o senos paranasales también llamados. Los senos frontales, los senos etmoidales, los senos esfenoidales, el seno maxilar, seno mastoideo, cuando veamos el temporal también, en la apófisis mastoide tiene su seno. Muy bien, entonces esa es la descripción del hueso frontal. Vamos a pasar a otro hueso. Vamos a hablar del parietal. Y ya lo tenemos ubicado, el parietal, ven. ¿Forma parte de quién? De la bóveda del cráneo, ¿no? Ya sabemos que en la parte inferior se encuentra la base del cráneo. Aquí forma parte de la bóveda del cráneo.
¿Qué forma tiene el hueso parietal? Tiene la forma cuadrilátera, cuadrada. Presenta dos caras, una cara exocraneal y una cara endocraneal. Vamos a aprovechar los bordes, ya que está articulado aquí. Presenta un borde anterior, un borde posterior, un borde inferior y un borde superior. El borde anterior se articula con el hueso frontal. Forman la sutura coronal. El borde posterior se articula con el hueso occipital. Forman otra sutura, que es la sutura lambdoidea. El borde superior o interno, también llamado, se articula con el parietal del lado opuesto y forman otra sutura, que se llama sutura sagital. Y el otro borde, que es el borde inferior, forma una sutura, la sutura parieto-temporal, porque se articula con el hueso temporal. Es una sutura escamosa, ¿no? Presenta 4 ángulos también. Ángulo antero-inferior, antero-superior, póstero-superior y póstero-inferior. Este ángulo antero-inferior, vean, se articula con el hueso frontal, con el hueso temporal y con el esfenoide. Ese es el esfenoides, eso que hemos pintado ahí, el ala mayor del esfenoides. Luego el ángulo, ahí forman un punto craneométrico aquí en la parte anterior, en el ángulo antero-inferior. El punto craneométrico terium. El ángulo póstero inferior se articula con el hueso temporal y con el hueso occipital y forman otro punto craneométrico que se llama asterium. Ya el ángulo antero-superior se articula, los dos huesos parietales se articulan con el frontal y forman un punto craneométrico que se llama brecma. Y aquí en esta parte, el brecma o fontanela anterior, ustedes van a ver en los bebés, en los recién nacidos, que en esta parte de la frente, en la unión del frontal con los dos parietales, hay un hundimiento. Está como hundido, como si no hubiera hueso, ¿no es cierto? A eso se llama fontanela anterior o brecmática, que va desapareciendo con los años, ¿no? Algunas veces cuando está muy hundida es que el niño está deshidratado o desnutrido, ¿no? Ya el ángulo póstero superior, ahí lo vemos el ángulo póstero superior del parietal, se articula, los dos parietales se articulan con el occipital y forman el punto craneométrico lambda, también llamado fontanela posterior, que es más pequeña. Muy bien. Esos son los ángulos entonces que tiene el hueso parietal. Los ángulos y los bordes. Ahora veamos las caras. Las caras del hueso parietal. Tenemos la cara lateral o exocraneal. La cara lateral o exocraneal es convexa, ¿ya? En ella encontramos
como vemos aquí, una saliencia, se llaman eminencias parietales. También vamos a encontrar dos líneas. Línea curva temporal superior y línea curva temporal inferior. ¿Por qué se llaman líneas curvas temporales? ¿Ya? Porque si en la línea curva temporal superior se inserta la aponeurosis temporal y en la línea curva temporal inferior se inserta o se origina el músculo temporal. ¿Ya? Es en el parietal, pero es el músculo temporal y su aponeurosis. Ya en la parte superior muchas veces vamos a encontrar el agujero parietal. Ahora veamos la cara endocraneal. La cara endocraneal del parietal. La cara endocraneal del parietal es cóncava y sirve para alojar al lóbulo parietal del cerebro. Si nosotros nos fijamos detenidamente en la cara endocraneal del parietal, existe una serie de surcos vasculares para la arteria meningia media. Esos surcos vasculares nacen del ángulo anteroinferior y se expanden por toda la cara endocraneal a manera de una hoja de higuera. Ya en la parte superior, algunas veces en los pacientes, en las personas de mayor edad, vamos a encontrar una serie de granulaciones que se llaman granulaciones aracnoideas o granulaciones de Paccioni. Eso es en las personas de mayor edad. ¿Ya? Entonces, la característica de la cara endocraneal o interna del parietal es que presenta una serie de surcos vasculares dando el aspecto de las nervaduras de una hoja de higuera. Eso entonces es el hueso parietal, ¿ya? De forma cuadrilátera, con su cara exocraneal y endocraneal, con su borde superior, que forma la sutura coronal, con su borde inferior, que forma la sutura parietotemporal, con el borde anterior, que forma la sutura coronal, el borde superior es la sutura sagital, y el borde posterior, que forma la sutura lambdoidea con el occipital. Muy bien, creo que el tiempo ya se va a acabar. Faltan 2 minutos. Nos conectamos dentro de un momento. ¿Puede ser? Sí, Para doctor. Sí, otros doctor. 40 minutos. Claro que sí, doctor. Sí, doctor. ¿Están entendiendo? Pueden preguntar hasta que se corte y luego, después de unos 2 minutos, nos conectamos de nuevo. Doctor, una pregunta.